Buenos días, estrellitas, ¿cómo están? Yo soy Elisa y bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal, mi canal, su canal. Hola chicos, antes que nada espero se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia. De verdad deseo que estén muy bien y les deseo lo mejor en estos tiempos. Y el día de hoy les traigo un video en el que les daré un recorrido, un magnífico recorrido tengo que decirles, por una autora nicaragüense y finalmente hasta llegar a lo que es su obra. Y sí, estamos hablando del Pergamino de la Seducción de Yoconda Belli. Y aquí ustedes me van a decir, me van a preguntar, pero Elisa, ¿quién es Yoconda Belli? Porque yo no la conozco. Tranquilos, vamos a ir paso por pasos. Antes que nada vamos a conocer a la autora, y Yoconda Belli es una autora nacida el 9 de diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua, poeta y novelista vinculada con el Frente Sandinista de la Liberación Nacional de 1970 a 1994. El Frente Sandinista de la Liberación Nacional es una organización clandestina que busca derrocar la dictadura somocista a través de la lucha armada para tomar el poder político, la democratización y el progreso en Nicaragua. Actualmente es un partido que busca el progreso y la justicia social en ese lugar. Ocupó posiciones importantes en el gobierno y el partido sandinista. Fue miembro de la Comisión Político-Diplomático de esta organización. Fue correo clandestino, transportó armas, viajó a Europa y América Latina, obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista. Ella estudió en el Colegio de la Asunción de Managua y posteriormente a esto se trasladó a España, Madrid específicamente, y ahí estudió en el Real Colegio de Santa Isabel, en donde obtuvo su bachillerato. También obtuvo un diploma en publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos. Una de las primeras cosas es que se dice que su poesía fue considerada revolucionaria en la manera de abordar el cuerpo y la sensualidad femenina. Su obra en general busca la identidad femenina tratando de ser la voz de la mujer revolucionaria nicaragüense, además de mostrar retazos autobiográficos y eróticos en las que muestran su preocupación política y social. Sus obras han sido traducidas en más de 20 idiomas. Fue presidenta del PEN Internacional, que es una asociación mundial de escritores fundada en Londres en 1921 para promover la amistad y cooperación intelectual entre escritores de todo el mundo. Continuamos. Y también perteneció y fue miembro de la Real Academia de la Lengua de Nicaragua. Algo que hay que tener en cuenta es que esta novela pertenece a lo que es el género de la nueva novela histórica, la cual es definida como una construcción ficcional que tiene como intención proponer una reescritura ficcional del pasado para impactar el horizonte de la lectura del público vía una actualización narrativa. Pero pues tranquilos, amigos, tranquilos. Sé que lo anterior fue de ser como que ¿qué me estás diciendo? Pero técnicamente la definición anterior se refiere a que es una reelaboración del género de la novela histórica que surgió a lo que es el siglo XIX. Y esta pues nace en un contexto de las vanguardias latinoamericanas en el siglo XX, específicamente los años 80, en donde se empiezan a denunciar estos grandes traumas sociales e hipocresías presentadas en cada país. Y este tipo de género pues se va a caracterizar por 4 puntitos. El primero es que está influenciada por la novela histórica norteamericana. Segundo, recrea la realidad de un determinado momento con una mirada crítica. Tercero, va a rescatar las vivencias de aquellos que no tienen o no tuvieron la oportunidad de figurar en la historia oficial. Y el último puntito es que se caracteriza por dar una nueva mirada al pasado, en ocasiones cuestionando a lo que es la novela histórica, lo que ha dicho la novela histórica con respecto a lo que son determinados hechos o personajes históricos. Una vez teniendo todos esos datos, entonces vamos a tener la novelita El Pergamino de la Seducción, que fue escrita por Yoconda Belli y fue publicada en 2005 por la editorial Seix Barral.
Esta es catalogada bajo el género de la nueva novela histórica o ficción histórica. Tiene una extensión de 413 páginas. Aquí, pues Yoconda Belli va a retomar a una mujer del pasado para resignificar su historia desde una perspectiva actual que nos ofrece la protagonista de este libro, Lucía, una joven estudiante en el Madrid contemporáneo. Y bueno, aquí la narración se va a presentar en dos planos temporales. Por un lado vamos a tener la historia de Juana en los primeros años del siglo XVI y por el otro vamos a tener a Lucía, una joven estudiante técnicamente pues situada en lo que es la actualidad. Y aquí algo interesante que va a ver es que durante la novela vamos a tener a un narrador hombre, Manuel, un historiador. Tengan en cuenta que es hombre historiador, o sea, para que se den cuenta. Él nos va a ir relatando lo que es la historia de Juana I de Castilla, mejor conocida como Juana la Loca, quien fue hija de Isabel la Católica y fue educada por una de las más grandes filósofas de la época, Beatriz Galindo, conocida también como la Latina. Bien, en esta línea temporal de Juana, se nos va a narrar cómo ella a los 16 años viaja a lo que es a Flandes con el único objetivo de contraer nupcias con Felipe el Hermoso. Y al conocerse ellos en el monasterio de Lier, donde quedaron en verse, ellos técnicamente pues se sintió como que la atracción en el aire y los pajaritos y ¿no? Y tanto que esa misma noche deciden contraer nupcias para así consumar su matrimonio. Ya al estar casados, pues Felipe decide como que reconstruir un séquito de damas y caballeros flamencos de su confianza, debido a que él no le parecían como que adecuadas las prácticas sociales que tenían la corte de su esposa. Ya después de ciertos eventos, pues se da a la luz la fertilidad de Juana. Ella tuvo alrededor de 6 hijos y pues ella durante el primer embarazo pues se empieza a dar como que esta ausencia abrupta de Felipe y a él lo justifican por Beatriz de Galindo y Madame de Henlewein, que son como que las damas de compañía de Juana, que pues era natural que pues se ausentaran, porque pues cuando la mujer estaba embarazada pues era lógico que ellos buscaran placer en otro lugar. Lógicamente pues esto a Juana no le parece y aquí es donde empieza a mostrar ciertos rasgos de inconformidad hacia su persona, específicamente porque pues oye, soy tu esposa, ¿no? Entonces ella empieza a dar como que esos primeros reclamos ante la humillación que estaba pasando y hacia ciertos rasgos que ella empecé a ver que simplemente no le parecían y pues manifestaba como que su opinión. Ya al pasar lo que son los años, pues resulta que sus dos hermanos mayores fallecen porque ella era la tercera de la familia, de los hijos. Entonces lógicamente al morir sus dos hermanos mayores, a ella le cae la responsabilidad de ir a España para tomar el trono y ser coronada pues como reina. Pues lógicamente aquí se empiezan a dar como que ciertos choques de poder y ciertos rasgos de desacreditación hacia ella, hacia su persona como mujer. Y ya después de unos años se da lo que es el fallecimiento de Felipe. Deja vulnerables a Juana y a Catalina porque pues digamos que ahorita las únicas que estorbaban eran ellas. Ellas pues técnicamente fueron encerradas por motivos políticos bajo el mandato de su padre. Ellas fueron encerradas en Tordesillas. Pues posterior a estos sucesos, su hijo Carlos I de España va a restaurar a los Denia. Los Denia fueron estos carceleros personales de Juana. Y ya una vez que tenemos como que este pequeño preámbulo a lo que es la historia de Juana, nos van a dar en paralelo la historia que desarrolla Lucía, una joven estudiante de 16 años, huérfana y cuya custodia la tenían sus abuelos. Estos pues decidieron internarla, llevarla a un colegio de señoritas en España, en lugar de permitirla ir a Estados Unidos con Isis, una amiga de su madre, pues consideraban que ese lugar no era bueno para un adolescente. Técnicamente aquí nos introducen con que Lucía y sus abuelos contratan a un guía para visitar el Escorial. Este no llega, pero envía a su amigo, Manuel Denia, un historiador,
profesor de la Universidad Complutense que tiene la especialidad en el Renacimiento español. Y bueno, Almario de Lucía queda maravillado por el parecido de nuestra protagonista con Juana I de Castilla. Al poco tiempo, pues empiezan como que a dar correspondencia por cartas, lo cual va a dar paso como que a una aparente amistad. Entonces esto va a pasar con que un día se encuentran fuera del internado y mientras sostienen una plática, pues el historiador él le propone a Lucía contarle la vida de Juana, con la condición de que para escucharla tiene que acceder a remontarse a esa época estrictamente con lo que Manuel le pida, incluso si eso implica tener que usar la ropa, la vestimenta de esos tiempos. Fue así como, ¿no? Como empiezan a encontrarse cada domingo, porque se encontraban semanalmente, el día en que Lucía podía salir del internado, con el fin de relatar la vida de Juana. Y bueno, digamos que con esto la autora va a buscar como que rescatar en un primer momento la figura de Juana, no solo para romper estas tradiciones y patrones culturales que generalmente van a responder a intereses masculinos, sino que además va a criticar estas prácticas conforme al discurso de la figura femenina, que en la historia que se empieza a relatar por medio de Lucía, ella le empieza a dar como que cierta razón a Juana, ella le empieza a dar la razón de del por qué estaba reclamando, de las cosas que ella estaba exigiendo. O sea, Lucía se empieza a dar cuenta de las luchas de poder que estaba sufriendo este personaje y de que a final de cuentas terminan por desacreditarla y por decir es que no, está loca y no puede subir al trono y no puede gobernar y cómo va a ser que una mujer gobierne. Entonces este choque que se empieza a dar por medio de Lucía se empieza a dar presente como que estas ideas feministas, estas ideas de que la mujer puede gobernar, de que por qué no dejaron a Juana, de que Juana tenía razón al reclamar algo que pues le pertenecía técnicamente por sucesión genética, por línea de sangre. Ella debía ser la sucesora al trono, pero pues debido a estas luchas de poder, pues simplemente terminaron por hacerlo más fácil y por acusarla de que estaba loca de amor, como cuenta la historia oficial. Y bueno, aquí ya una vez que ya como que les conté más o menos de lo que trata la novela, de los temas que trata la autora y de lo que específicamente trata este género de la nueva novela histórica, aquí vamos a seguir como que una línea que me gustaría más o menos platicarles, que es que técnicamente va a tratar en este eterno encarcelamiento que va a sufrir ambas protagonistas. Sin embargo, pues aquí les voy a platicar específicamente de la línea de Juana. Y bueno, a lo largo de esta historia vamos a tener dos tiempos. Eso hay que tenerlo presente, dos tiempos, pasado y presente. En estos tiempos se van a dividir en tres aspectos temporales. Vamos a tener el tiempo del enamoramiento, el abandono y el encierro. Y en este tiempo narrativo en el que les voy a platicar específicamente de Juana, o mejor conocido Juana la Loca, que no me gusta llamarlo así, pero popularmente así se conoce, vamos a tener lo que es el primer... Espera, estoy viendo mis notitas. El primer aspecto temporal, que es el enamoramiento. Pues de los tres mencionados, este se va a caracterizar por representar el momento en que Juana y Felipe se van a ver por primera vez. Aquí la autora va a dejar en claro como que los sentimientos, el poco desagrado, pues técnicamente lo que sintieron el uno por el otro al verse por primera vez. Porque igual aquí les quiero recalcar que antes, mucho tiempo atrás, estos matrimonios eran técnicamente alianzas de poder, alianzas por conveniencia. Y técnicamente Juana no conocía a Felipe y Felipe tampoco conocía a Juana. Lo único que se podían dar era como que unos retratos, como unas pinturas con los cuales ellos se mandaban y técnicamente te decían, no, pues aquí está, con este te vas a casar. Entonces, pues ya que ellos no se conocen, pues técnicamente no sienten desagrado uno por el otro y la atracción es aparente. Y aquí Gioconda Belli nos da una cita que dice: desde que mis ojos lo definieran, vi los suyos mirándome desde la mancha azul de sus ropas, como si la mirada fuera entidad sin cuerpo que me atrapara envolviéndome como un lazo de seda jovial y curioso.
Sentí la abundancia de imágenes urdidas y prefiguradas por los dos con ocasión de este encuentro. Aunque ambos habríamos enfrentado nuestro destino, cualquiera que fuese la impresión que nos causáramos, mirarnos y reconocer que para nada nos desagradábamos, desató en la euforia complicidad. Así lo recalca Gioconda Belli en esta, y pues no, digamos que esta descripción dada por la autora termina por ser una definición de la pasión. Y aquí voy a retomar lo que es la definición que nos da la investigadora Almeida Heleno en su texto Las ideas del amor de Robert Steinberg, la teoría triangular y la teoría narrativa del amor. Y bueno, ella define lo que es la pasión como a las ganas intensas de una unión con la pareja y en menor parte por la sexualidad, aunque no siempre tiene que ser necesariamente carnal. Coincide con lo denominado amor a primera vista y consiste en un estado de deseo intenso de unión con el otro producido por una excitación mental y física. La relación amorosa se crea a partir de este enamoramiento combinada con la intimidad sexual y diferenciándose de otras formas de amor. El segundo aspecto narrativo es pues el abandono, y este se va a dar durante el primer embarazo de Juana. Juana, pues como ya les mencioné anteriormente, empieza como que a notar este abandono por parte de Felipe en lo que es pues su primer embarazo. Y aquí nos va a relatar cómo el abandono se va a dar cuando Felipe empieza a tener amoríos con otras cortesanas y con otras mujeres. De esta forma en como Juana va a tomar el papel de la maternidad, la va a transformar aparentemente. Si bien algo que tenemos que tener en cuenta es que el ser madre va a terminar por definir a una mujer, también va a terminar por aislarla. O sea, no solo la va a definir, sino que también la va a aislar dentro de lo que es un sector de la población, debido a que pues esta condición de la maternidad va a terminar siendo como que preasignada por la sociedad. Ya que tenemos como que lo anterior, este nos va a llevar como que al tercer y último tiempo o aspecto narrativo, que es el encierro. El encierro pues va a tener como que en su principal eje lo que es la definición de cautiverio. Sin embargo, este tercer tiempo narrativo se va a dar durante el tiempo en que Juana queda cautiva, o sea, en el tiempo en el que ella queda privada de su ser femenino en Tordesillas, como ya les había mencionado. Pues técnicamente con esto logran como que ejercer poder sobre ella y la terminan por apartar completamente de lo exterior sin tener contacto con nada ni nadie. Y aquí Belli nos va a dar una cita que dice: no dejaba de asombrarme lo dueño que se sentía de maltratarme e imponer su voluntad. Se comportaba conmigo como si yo fuese una yegua indómita que alguien le hubiese encargado domar. O sea, de esta forma es como, digamos, como Juana define estos cambios de comportamiento de Felipe. Es... what the fuck. Un iguana. Técnicamente pues aquí ya el encierro va a terminar por ser inevitable para Juana, y este se va a dar en los modos de cautiverio que explica Marcela Lagarde, los cuales son la no pertenencia del cuerpo, su sexualidad y subjetividad, la no expropiación de la conciencia y la no voluntad, el no protagonismo en la definición de su ser. Y pues aquí Gioconda Belli nos va a dar igual como que una cita de lo que es esto. Y ella nos dice que el aislamiento al que estaba sometida, los resquemores y miramientos que existían en la corte acerca de mí, resultaron un formidable impedimento para mis placeres de retomar las riendas del reino. Con esta cita técnicamente Belli de nuevo va a retomar como que estas luchas de poder, estas luchas de... estos contrastes que tenían técnicamente por hacer todo lo posible porque Juana no fuera la reina y la heredera de lo que era el trono.
Y pues de esta manera es como la historia se van a dar como que un nuevo discurso que le va a permitir a Belly reinventar la figura de Juana. El empoderamiento del cual se impregnan va a ser percibido desde lo que es su cuerpo, su sexualidad y su poder como mujer. Y es así como el mundo ficcional que arma Belly va a participar y se va a hacer cómplice en contraponerse a estos cánones y relatos pues patriarcales que se refieren a lo femenino como este ser censurado. Y claro, dejar de un lado la idea errónea de que lo femenino no tiene lugar. Y aquí finalmente pues Belly va a tomar a Juana como esta imagen que va a desmentir la versión oficial o la historia oficial que se conoce para volverla y mirar de una manera más crítica, o sea, de mirar y decir pues que no era, que realmente, digamos, que Juana no estaba loca de amor como, pues tal cual como le dice la historia oficial, simplemente que ella sí era una mujer apasionada, que su pecado fue la pasión con la que ella defendía su familia, lo que ella defendía sus derechos, sus ideales. Técnicamente, y eso Belly como que lo menciona en una entrevista, es que el pecado de Juana fue específicamente que era una mujer muy apasionada. O sea, su único pecado fue la pasión. Y específicamente lo que Belly quiere como que resignificar con esta novela. Técnicamente Belly aquí quiere que nosotros, al entrar en contacto con lo que es la versión que nos plantea Lucía, es que nosotros cuestionemos la historia, que no nos quedemos como que con esa idea de que si específicamente pues sí, cierto, ¿no? Que sí estaba loca, no, simplemente que a través de Lucía nosotras, nosotres, busquemos cuestionar la historia y le demos otra resignificación, que reconstruyamos el discurso que nos dieron en un principio y decir, bueno, Juana no era loca, Juana no estaba loca, simplemente pecó de pasión. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado, o sea, como en cada visita espero mucho que haya sido de su agrado. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, regalarle un me gusta al videito y compartirlo con sus amigos, familias, conocidos, con quienes ustedes quieran. Y queda más que decirle que les deseo lo mejor y recuerden lavarse sus manitas, usar gel antibacterial y mantenerse muy a salvo y cuídense mucho, amigos, en serio cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.